leerlo para que sea de bendición para su vida. Lucas capítulo 6, verso 38, ¿lo tienen? Amén. Dice así: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Se animan a leerlo todos juntos? ¿Alguna vez leyó en coro algún texto bíblico en la iglesia? ¿Sí lo hizo? Muy bien, entonces sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Oramos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Alabamos, Señor, exaltamos, bendecimos, Dios mío, tu santo y divino nombre, Señor eterno. Rogamos que en esta hora, Padre amado, tú puedas iluminar nuestras vidas a la luz de tu santa y divina palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú estés, Padre amado, en el nombre de Cristo, llenando nuestros corazones, llenando nuestras vidas, llenando, Padre amado, en el nombre de Jesús, aleluya, nuestra mente con la palabra que nos alimenta, con la palabra que nos ilumina, con la palabra que nos ilustra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno aquí, Dios mío, aleluya, y que juntos podamos comunicarnos, Padre amado, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida, Padre amado. Pues te damos las gracias en esta hora en el nombre de Jesús, porque tú estás aquí, Señor amado, aleluya, ministrando nuestros corazones, ministrando nuestra vida, ministrando nuestro ser, aleluya. Y cuando tú estás ministrando, Padre amado, las personas salen renovadas de ese lugar, salen bendecidas de ese lugar, salen, Dios mío, ungidas de ese sitio, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, te damos las gracias y oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Aleluya. Hoy, hermanos, como nunca, este es un tema también que siempre está allí latente. El tema del dar. Y déjeme decirle del exceso de estímulo que se le hace hoy día a la gente para dar, cuando son cosas que deben de brotar de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Pero como la condición humana, hermanos, está más presta para recibir que para dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Yo, hermano, el viernes estaba emocionado porque sabía que iba a recibir cosas. Era mi cumpleaños, hermanos, y bueno, estaba allí. Algunos le miraba la cara, después le miraba la mano. No, una tontería. Pero el ser humano siempre está, hermanos, listo para recibir. Amén. Y hermanos, si alguna vez en el cumpleaños vino fulano y no me trajo regalo en el cumpleaños, ¿qué? Pensar que yo fui el año pasado y le llevé. Y después están los extremistas también que comparan los regalos. Yo pensé que le hice un regalo grande el año pasado, y me trajo nada más que un par de medias o un desodorante. ¿Sí? O me trajo, si le trae un perfume, bueno, gloria al Señor, un perfume es lindo, ¿verdad? Me trajo un slip, y comparan entonces, porque el ser humano, hermano, le gusta dar, le gusta recibir, no dar, ¿verdad? Tenemos dificultad a veces cuando se trata de dar. Por eso, hermanos, el Señor nos enseña cómo debemos de dar. Amén, porque la ley de Dios descrita aquí en este pasaje, hermanos, es que cuando dice dad y se os dará, es decir, la acción debe partir primero de el que va posteriormente a recibir. Dad y se os dará. ¿Usted quiere recibir? Tiene que dar primero. Amén, hay que dar primero. Hay muchas cosas, hermanos, en que el ser humano tiene que dar. Amén, tiene que dar, damos no solamente, hermanos, temas de índole económico, damos nuestro tiempo, damos nuestros talentos, damos nuestra vida a otras personas. Amén, y luego uno recibe ese grado de gratitud en cada uno, ¿verdad? Y aquí dice, hermanos, que ese grado de gratitud que Dios está pensando es un grado, hermanos, mucho más generoso que el nuestro. Porque dice que lo que vamos a recibir en nuestro regazo es una medida buena. ¿Cuáles son las medidas buenas? Usted va a comprar
a veces en algún lugar, cuando hay alguna actividad o algo, va a comprar maní, ¿verdad? Y tienen varias medidas para darle, varios conitos para darle maní, ¿verdad? Y entonces, ¿la medida buena cuál es? La más grande. Eso es universalmente entendido, ¿verdad? La medida buena es la grande, no es la chiquita, no es la intermedia. La medida buena es la más grande de todas. Entonces dice, medida buena, la más grande de todas. Dice aquí, dice, y es apretada. Una medida apretada. ¿Sabe cómo es la medida apretada? Claro, uno la golpea, ¿verdad? Y cuando ve que le meten los manices así, hermano, y no dice, ahí hay mucho espacio adentro del conito. Hay que golpearla. Hay que sacar el aire para que se acomoden los manicitos, ¿verdad? Y entonces baja toda la medida y queda más lugar para colocar más. Medida apretada. Y como esto no es suficiente, dice aquí, medida remecida, ¿verdad? Hay que sacudirlo el cosito. Sacúdalo, ¿verdad? Porque cuando uno lo sacude también, hermanos, allí, lo aprieta y lo sacude, ¿verdad? Esa es una buena medida. Pero aquí todavía dice que es una medida rebosada. Yo no sé si usted ve al manicero a veces cuando da, algunos no lo hacen, pero otros sí lo hacen, ¿verdad? Lo golpean, lo mueven un poquito para que entre más y después le ponen un poquito más y lo agarran con la mano porque sabe que se está cayendo. Ese es generoso. Ese es generoso, ¿verdad? Esa es una buena medida. Es una medida, hermanos, grande. Es una medida apretada. Es una medida remecida. Y es una medida rebosada. Esta es la medida, hermanos, que se le da al que da primero. Dios dice, hermanos, que esta es la medida que debe de recibir aquel que voluntariamente, generosamente da primero. Amén. Y Él lo describe en la palabra del Señor y pone muchos ejemplos. Y nosotros conocemos mucho de la historia y del consejo de Dios con respecto a dar. Dice, por ejemplo, nos dio el mundo para que nosotros los enseñoreáramos. Amén. En el huerto del Edén, ¿se acuerda? El Señor le dijo, creó el mundo, creó la vegetación, creó los animales y después le dijo a Eva y a Adán, enseñoréense del mundo. O sea, el mundo es para que ustedes lo disfruten. El mundo es para que ustedes lo gocen. El mundo es para que ustedes participen de él. Yo lo he creado, yo lo he diseñado, pero son ustedes los que lo van a disfrutar. Dios nos enseña, hermanos, a dar. Él fue el primero que dio. Amén. Y no solamente, hermanos, dice que dio al mundo, porque no solamente eso, sino que solo leemos Juan 3:16, que dice que nos dio ¿qué? A su Hijo unigénito. Nos dio a su Hijo unigénito para que tomara nuestro lugar, muriera siendo aún un ser totalmente inocente y derramara su sangre para que a través de esa expiación usted y yo tuviéramos salvación. O sea que Dios dio el mundo, luego dio a su Hijo. Amén. Estamos hablando de que el Señor está enseñándonos a dar. Dios nos está enseñando a dar. Dios está desprendiendo. Amén, desprendiendo de su obra creadora, desprendiéndose de su Hijo. El Señor, hermanos, está dándonos a través de su obra poderosa vida eterna. Nos está dando una creación, nos está dando una familia, nos está dando capacidades naturales que provienen, hermanos, con nuestra propia existencia. Amén, talentos que vienen con nosotros. Amén. Usted sabe, hermanos, que todos los seres humanos son buenos para algo. Algunos pasan toda la vida tratando de descubrir y nunca lo descubren. Pero otros sí lo descubren, ¿verdad? Porque Dios nos manda, hermanos, con una capacidad sobresaliente en nuestra vida para desarrollarla. No venimos a esta vida, hermanos, totalmente desprotegidos. No. Venimos a esta vida con habilidades. Algunos son buenos para trabajar con las manos. Otros son buenos para las matemáticas. Otros son buenos para las letras. Otros son buenos para la inventiva. ¿Y eso quién lo pone en el ser humano? Lo pone Dios. Dios nos ha dado. Dios nos da. Amén. Una y otra vez. Porque lo que Dios quiere es enseñarnos a dar.
Amén. Enseñarnos a dar. Así es como, dice Dios, funcionan todas las cosas, a través de dar primero, porque cuando tú das, entonces se te devuelve mucho más. Amén. Ahora, ¿Dios se sentiría coaccionado de alguna manera para darnos? ¿O el dar de Dios es un dar voluntario? Es un dar que parte del estímulo del amor, que parte del estímulo de amar a su creación. Hermanos, Dios da porque ama. A Dios nadie lo tiene que convencer para que nos dé. Dios quiere darnos. Amén. Dios quiere darnos. Nosotros, hermanos, dice la Escritura, siendo a veces padres que no somos ejemplares, vemos la necesidad de uno de nuestros hijos, ¿y qué pasa? Inmediatamente queremos suplir esa necesidad, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta de algunas cosas, o a veces no estamos atentos a algunas cosas, y entonces nuestros hijos nos dicen: papá, mira que el agujero en el zapato ya ha crecido demasiado. O el pantalón, bueno, hoy hay una referencia al tema del pantalón roto, no es referencia porque algunos, claro, ya lo compran así. Entonces, antes andar con el pantalón roto, hermanos, era una cosa tremenda, ¿verdad? Y si no teníamos aquellas virtudes de las mamás que le ponían remiendo de todos colores. Y tenía el pantalón con una cantidad de colores allí porque eran remiendos que tapaban los agujeros que tenían antes. Entonces allí ya había una señal de que había que reponer. Amén. Hoy todo es mucho más fácil. Yo recuerdo que en mis tiempos, hermanos, teníamos el pantalón para ir a la escuela y el pantalón para el domingo. Después teníamos la alpargata para ir a la escuela y teníamos el champión, le decimos acá, el champión, el tenis para salir el domingo. Y una cosa no se podía usar para la otra porque si no, el desgaste era muy rápido, ¿verdad? Tenía que durar 4 o 5 años, todas esas cosas. Pero hoy las cosas han cambiado y a veces no valoramos esas cosas que han llegado con tanta facilidad a nosotros. Y eso también es una forma, hermanos, de que nos llegan los regalos que provienen de parte del Señor a nuestras vidas. Amén. Entonces todo eso viene, hermanos, dirigido de parte de Dios en forma voluntaria. Amén. De forma voluntaria. Dios quiere honrarnos, Dios quiere bendecirnos. Así como el Padre sabe que el Hijo tiene una necesidad y lo quiere ayudar, así es nuestro Padre Celestial. Él nos ve a nosotros esforzándonos en la vida y Él, hermanos, comienza a hacer cosas a nuestro favor para que podamos avanzar en la vida. Amén, para que podamos crecer en la vida. Para que los ojos, hermanos, de algunos que pueden mejorar nuestra condición estén puestos sobre nosotros para bendición. Amén. Así opera el Señor. Y esa es la medida, hermanos, grande. La medida buena. Amén. La medida, hermanos, que está allí apretada, rebosada. Esa es la medida que Dios quiere darnos, lo mejor para nuestra vida, enseñándonos cómo nosotros debemos de dar. Amén. A veces en nuestra mente, hermanos, está el hecho de que para dar tengo que tener mucho. O tengo que tener suficiente para dar. O tengo que dar algo que me sobre. Esto es, hermanos, teológicamente incorrecto. Dios dice, hermanos, que todos tenemos que dar. Y hay, hermanos, algunos ejemplos extremos en la Biblia que nos hablan acerca del dar. Por ejemplo, recuerda la viuda que estaba en esa reunión donde estaba el Señor Jesús en la sinagoga y todo el mundo pasaba al altar a traer sus ofrendas y diezmos al alfolí. ¿Recuerdan esa historia o no? ¿Sí? Todo el mundo, un culto como hoy. Amén, un culto como hoy. Todo el mundo, llegó el momento de la ofrenda. En aquel tiempo no se pasaba el ofrendario, sino que el ofrendario estaba en el altar y todo el mundo tenía que venir. Algunas iglesias todavía practican esa forma de dar, ¿verdad? Tenían que venir aquí al altar. Entonces el Señor Jesús estaba parado mirando lo que la gente echaba en el alfolí. Y cuando terminó el momento de la ofrenda, el Señor dijo: aquella viuda que pasó por acá, Dios más que todos los que están hoy reunidos y pasaron aquí al altar a ofrendar. Y algunos dijeron, dice, pero está loco lo que dice el Señor, matemáticamente eso es imposible.
qué dicen algunos? Bueno, porque esta viejita colocó solamente 2 blancas. 2 blancas eran 2 monedas prácticamente, hermanos, insignificantes. ¿Verdad? Esas monedas, hermanos, que a veces se nos caen a nosotros, ni siquiera nos agachamos para levantarla. La pateamos para el costado, va como la moneda de peso. ¿Quién agarra la moneda de peso cuando cae al suelo? Cayó al suelo, allí uno la patea para el costado, bueno, después ahí va a meter, la barrerá y la levantará. 2 blancas. Habían otros que habían llegado y habían dado mucho dinero, habían puesto para la obra del Señor. Y han colocado mucho dinero. Y Jesús estaba atento diciendo, todos ellos dieron menos. ¿Cómo es el asunto? Dice, matemáticamente es imposible. La viejita dio 2 blancas y los otros trajeron grandes ofrendas. ¿Cómo es posible? Eso no es correcto. Y el Señor, hermanos, pone una perspectiva que muchos no habían considerado. Dice, esta gente que puso grandes cantidades en el ofrendario dio de lo que le sobraba. Pero esta viuda, ancianita, desamparada, dio todo lo que tenía. Si hoy, hermanos, estuviéramos hablando de esto, muchos dirían, bueno, es momento, hermanos, de poner plata, poner mano en el alfolí y devolverle todo a la viudita y de ayudarla. El Señor no hizo eso. El Señor honró la actitud de dar de esta anciana. Por supuesto, hermanos, es un evento extremo. Es un evento extremo, pero aquí lo que el Señor está dando es el reconocimiento, hermanos, por la actitud de fe de esta mujer. Amén. Y Dios sabe después cómo recompensar. Dios sabe después cómo darle la medida de fe buena. Dios sabe cómo devolverle a esa mujer su acto de obediencia y de fe. Quizás si estuviéramos en nuestros días, diríamos, bueno, lo correcto sería que aquí desparramáramos el alfolí y le diéramos una buena porción a la viuda. Pero el Señor no hizo eso. El Señor, hermano, lo que hizo fue elogiar la fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe, hermanos, te puede dar todos los días de comer. Lo que te damos, a veces a través de un acto, va a durar solamente hasta que te lo gastes. Pero la fe es lo que hace las cosas posibles. Este es un misterio divino que a veces el ser humano no entiende, pero así actúa. Hay otro evento similar en el Antiguo Testamento, porque algunos pueden pensar, bueno, este fue un acto extremo. No, en el Antiguo Testamento también existe un acto similar. Y si vamos a Primera de Reyes, lo quiero leer. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Está allí, hermano, el relato de la viuda de Sarepta, amén. Yo tengo un idioma extraño que a veces quiero emplear, como los jóvenes, vio que pusieron ahí. ¿Qué pusieron los jóvenes hoy ahí? No sé ni lo que pusieron. ¿Qué decía? Que tal que no sé qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el campamento? Una cosa rara, pero es bueno. Al final es bueno. Primera de Reyes 17, 14, ¿lo tiene ahí? Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y uno diría, acá, qué lindo, qué romántico, qué fabuloso, qué extraordinario. Pero fíjese lo que le dice Elías mucho antes. Versículo 13. Y por eso leí este pasaje primero, para que volvamos al 13, que dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. La viuda le dijo, tengo un puñadito de harina y tengo un poquito de aceite. El profeta le dice, escuche, en nuestros tiempos esto sería lo agarramos al profeta y lo dilapidamos. ¿Verdad? Le dijo a la viudita que tenía solamente un poquito de harina y un poquito de aceite, le dijo, hazme a mí primero y después harás para ti. Algunos dirán, pero este tipo es un egoísta, ¿qué pasa con este hombre? No conoce el amor de Dios.
no conoce la gracia del cielo. ¿Cómo le va a decir a la pobre viudita que le haga para él primero y después para ella y su hijo? Entonces, si fueran nuestros días aquí, hermano, esto salía en primera plana. Saldría en primera plana y diría, pero fíjese lo que hacen las iglesias. Fíjese qué horror lo que hacen las iglesias. Le quitan los últimos centavos que tienen los viudos y las viudas y los viejitos. Le sacan toda la plata aquí y los arruinan por completo. Ahora, esto nosotros no lo entendemos. Porque esto está en la cabeza de Dios. Y esto tiene que ser un acto voluntario. Amén. Tiene que ser comprendido por la persona que lo va a hacer. Amén. En la Biblia, hermanos, hay otro pasaje que dice que esto no se puede hacer ni por necesidad ni por obligación. Esto tiene que ser de algo que brota en el corazón. Esta ancianita estaba en sintonía con el profeta, no me pregunte por qué, pero estaban en sintonía, estaban colaborando juntos. Ella solamente pensaba de que, bueno, iba a comer su tortita, que iba a hacer con ese poca harina y ese poco aceite, después se iba a dejar morir porque no tenía más alimento. Pero el profeta le dijo, no tengas miedos. No tengas temor. Cocina primero para mí y luego para ti. Y dice aquí la escritura, hermanos, del versículo 14 en adelante, que hasta que no llovió, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero pasaron varios años, hasta que no llovió, dice que no se agotó ni el aceite ni la harina. Esa es la medida buena. Esa es la medida apretada. Esa es la medida, hermanos, mecida y rebosante. Amén. Esa es la cuestión, hermanos, que no funciona con el cerebro, funciona con la fe. Que todos nosotros debemos cultivar esa experiencia. Por supuesto, esta es una situación extrema, es un ejemplo extremo, pero Dios nos está enseñando que nosotros debemos de dar. Amén. Dios nos enseña a dar. Amén. Y que a la hora de dar nosotros podemos ser creativos a la hora de dar. Amén. No estamos hablando solamente en términos económicos, aquí estamos hablando de muchas otras cosas, como el tiempo, como los recursos que tenemos en nuestra casa, como nuestros talentos, como nuestras cosas. La obra de Dios tiene que dar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros damos, Dios, hermanos, es el que actúa, dándonos luego una medida buena a nuestra vida. Amén. En tercer y último lugar, hay que dar siempre, hermanos, a la manera de Dios. Y entonces cuando damos a la manera de Dios, tenemos el resultado de Dios. Hoy día, hermanos, se ha hecho así en las iglesias muchas estrategias para recaudar fondos. Muchas cosas. Muchas de esas cosas que se han hecho, hermanos, no están aprobadas por las Escrituras. Pero el hecho de que esas cosas que están mal no estén aprobadas por las Escrituras, déjeme decirle, hay otras que sí están aprobadas por las Escrituras. De hecho, sale de la idea de Dios. Amén. Sale del plan de Dios. Por eso, cuando nosotros damos a la manera de Dios, obtenemos los resultados que Dios habla. Amén. Que Dios habla. Por ese motivo, hermanos, estuvimos tocando algunos pasajes aquí, hermanos, como el pasaje de estas dos viudas. Pero si nosotros observamos, hermanos, Efesios capítulo 2, allí está hablando, hermanos, que Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esa fue, hermanos, esa fue la medida buena para Cristo. Porque Cristo, hermanos, dio su vida por nosotros. Amén. Jesús dio su vida. ¿Se acuerda cuando estaba en el huerto Getsemaní? Y él comenzó a sentir la presión, hermanos, de tener que sufrir un momento doloroso y posteriormente la muerte. Y Jesús le dice a Dios en oración, ¿se acuerda cuando estaba sudando sangre y cayendo gotas de sangre sobre la roca? Jesús le dice al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad.
Jesús lo que le está diciendo a Dios: esto me cuesta, esto es algo que me está costando. Señor amado, si hubiera otra manera, si hubiera otra forma, Padre amado, de redimir al mundo, Señor, que se haga, porque esto lo estoy sintiendo como algo muy poderoso en mi vida. Pero Señor, yo quiero, dice Jesús, yo quiero que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Jesús, hermanos, estaba en sintonía con el Padre. Amén. Dios había dado a su Hijo unigénito aquí a la tierra para que Él llevara adelante el plan de salvación, el plan de redención. Y Él, a pesar que estaba en una situación humana y padeciendo lo que padece cualquier ser humano en una situación igual, Él está diciéndole al Señor: Señor, si hubiera otra manera, si hubiera otra forma, pasa de mí esa copa. Pero déjame decirte, yo quiero hacer tu voluntad. Jesús está diciendo aquí: lo que yo pretendo, lo que yo quiero llevar adelante es hacer tu voluntad. Sería bueno que pasara esto, pero si no pasa, quiero en el nombre de Jesús, quiero en el nombre de Dios seguir adelante. Necesito fuerzas y quiero seguir adelante. Como recompensa, Dios le da una medida buena. ¿Cuál es esa medida buena a Jesús? Que hoy el mundo entero, los que están vivos y los que murieron, tienen que arrodillarse. Los poderosos, los grandes hombres de la historia, los magnates de la historia, aquellos que no se arrodillan delante de nadie, llegará el día que tendrán que arrodillarse delante del Cristo de la gloria. Amén. Porque esa es la medida buena que Dios le dio a Jesús por su obra, por haber dado su vida por la humanidad. Ahora todo el mundo tiene que postrarse delante del Señor Jesús. Amén. Esa es su medida buena. La recompensa de la viudita que dio 2 blancas. Su ejemplo, hermanos, ha trascendido la historia. Esa es su medida buena. ¿Quién no quiere pasar o quién quiere pasar por este mundo, hermanos, y ser recordado? Nadie dice amén. ¿Nadie le gusta ser recordado? Hoy usted vino acá, fue como una especie de apéndice en el mundo aquí, se murió y nadie le reconoció, nadie sabe quién es ni quién. No, hermano, a todos nos gusta ser bien recordado, como dice Guinora. Amén. Nos gusta a todos ser bien recordados. 2000 años después estamos recordando a esa viuda que puso esa ofrenda representativa a su vida en ese momento. Y hoy estamos hablando de ellas, y hoy se predica acerca de ella, y hoy se predica de su actitud, de su fe, de su obediencia. Hoy se habla de esto porque hubo alguien que obedeció al Señor como ella lo consideraba. Esa es su medida buena. Amén. ¿Quién recordaría a una viudita que iba a una congregación? ¿Quién la recordaría? Pues hoy la recordamos. Esa es su medida buena. La historia recuerda a alguien que hizo un acto de fe y de obediencia al Señor. Amén. No pasó desapercibida. Su vida no fue, digamos, desaprovechada, sino que su ejemplo ha trascendido a través de la historia. Gloria sea el nombre de Jesús. La viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta estaba lista para morir. Se había desahuciado a sí misma. Porque si usted lee todo el capítulo que leímos allí, dice que ella estaba lista para comer esa tortita que le quedaba y echarse a morir. Si eso no es depresión, dígame qué es depresión. Estaba deprimida, agobiada por la vida. Y hermano, no hay cosa más triste en la vida que no tener para comer. Hay gente, hermanos, que viven en ciertos lugares que tienen dinero, pero no pueden comprar nada para comer. Entonces el dinero que parecía que tenía algún tipo de valor se vuelve sin valor porque no hay nada que comprar. Entonces la viuda, pensando en esto, dijo: bueno, esto es lo único que tengo, lo comemos y ahí nos dejamos morir. En ese instante cae el profeta de Dios
y le dice qué cosa dice el Señor que debe de hacer. Y ella lo hace. ¿Sabe cuál fue su recompensa? ¿Sabe cuál fue su medida buena? Que al final no se murió, que el Señor la sustentó, que el Señor le proveyó, que el Señor lo hizo a ella, a su hijo y al profeta durante muchísimo tiempo. Y comieron todos. Y cada día había para comer. La harina no se agotaba y el aceite tampoco. Esa fue la medida buena de la viuda de Sarepta. Esta historia puede repetirse una y otra vez en nuestras vidas. Amén. Y nosotros también podremos tener nuestra medida buena. En cualquier ámbito que nosotros hagamos para bendecir la obra del Señor o bendecir al Señor o dar pasos de fe en el Señor. Dar a la manera de Dios significa tener los resultados de Dios. Amén. Tener los resultados de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque Dios es bueno. Porque a Dios no hay que estimularnos para que nos dé, para que nos cuide, para que nos sane. Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Dios tiene grandes propósitos para nuestra vida. Pero hay que estar en sintonía con el Señor. Tenemos que estar en sintonía con el Dios de los cielos. Y encontraremos los resultados que se describen en las Sagradas Escrituras. Amén. No tema. La medida buena va a llegar. Amén. No tema. Pero que usted no actúe, hermanos, en base a la manija. No actúe en base a las convicciones o al convencimiento a través de estrategias. Actúe porque usted ama a Dios. Actúe porque usted reconoce que es quien es, porque ama al Señor. Actúe porque vive en obediencia delante del Señor. Actúe porque usted no quiere hacer su voluntad, sino que quiere hacer la voluntad del Dios del cielo. Actúe por convicciones espirituales y no por estímulos de terceros. Amén. Que solamente dan manija porque no tienen resultados de otras maneras, de otras formas. Nosotros queremos abrazar al Dios Todopoderoso y dar a la manera de Dios para recibir de la forma en que Dios da. Gloria sea el nombre de Jesús. Y déjenme decir, hermanos, a mí me gusta la manera que Dios da. A mí me gusta. Porque, hermanos, pasa nuestra expectativa muchas veces. Algunos dicen, bueno, yo no soy tan fiel en esto, no soy tan fiel en lo otro, pero Dios igual me va cuidando. Hermanos, no saben ni lo que significa esa palabra. Porque cuando nosotros somos fieles, la medida de Dios es la buena. Es la buena. La medida de Dios es la buena. Y hermano, yo conozco historias aquí en la iglesia de hermanos que han experimentado de la medida buena. Amén. Que experimentan de la medida buena. Que solamente el Señor, hermanos, es el que hace la obra para torcer las circunstancias, para moldear las situaciones, para que todo vaya a nuestro favor. Y usted dirá, esto es imposible. Claro, para el ser humano. Pero para el Señor nada es imposible. Nada es imposible. Entonces yo quiero la medida buena de Dios. La medida buena del Señor. Amén. Y sé lo que le hablo. Sé de lo que hablo. Porque no vengo de una cuna de oro. Vengo de una cuna de barro. Y en algunas ocasiones esa cuna se le rompió alguna patita y entonces ya quedaba... Y Dios nos ha sostenido a través del tiempo. Y nos ha bendecido. Amén. Y he experimentado la medida buena. Sé de lo que digo. Pero también he aprendido a dar. He aprendido a dar. Hubo un tiempo que era duro como sancocho de ¿qué? De pato. El pato queda duro en el sancocho, ¿no? Voy a contar una anécdota simplemente, hermanos, que fue cuando me vine para acá. Ya la he contado alguna vez. Si alguno
Si a alguno lo aburro, levante la mano y entonces lo hago más corto. ¿Está listo? Cuando nosotros vinimos para aquí, hermanos, yo tenía que liquidar un negocio que tenía. Un negocio que Dios me había dado y lo tuve durante 15 años. Y dije, bueno, ahora liquido este negocio, liquido los 2 vehículos que tengo y entonces me voy para Montevideo con un colchón, digamos, de recursos que allá me va a ir bien. Voy a estar como algunos buenos meses pasándola bien. Y yo había hecho todo eso en un papel. Y en el papel quedaba lindo, hermano, porque tiraba flecha para acá y flecha para acá y decía, y hago esto y hago lo otro. ¿Nunca hizo eso usted? ¿Calculó así su vida? Y entonces le metía una flecha acá y le ponía un colorcito y decía, y entonces va a salir esto otro, y otra flecha para acá, y entonces va a salir esto otro, y entonces cuando yo vaya allá, esto va a pasar acá y esto va a pasar acá. Hermano, nada de lo que planifiqué pasó. Partiendo que nunca pude vender la empresa. Nunca, la tuve que dejar morir porque nunca la pude vender. Aparecieron interesados, pero como aparecía se iban. Las 2 camionetas que vendí, ¿sabe qué pasó? Nunca las pude cobrar. Una de ellas, el Señor me dijo, tienes que dejarla en la iglesia. Pero Señor, pero fíjate que nosotros vamos a ir, todavía no hay recursos a donde vamos a ir, necesitamos tener estos recursos, este colchón. Tienes que dejarla en la iglesia. Algo que yo sentía en mi corazón, no se la dejé a la iglesia. No se la dejé. La vendí, nunca la cobré, la rescaté a los 2 años. Estuvo 1 año en la comisaría. Cuando la fui a levantar, hermanos, no andaba. Nunca la pude hacer andar y se la terminé dejando a un hermano allá en Rocha porque no se la iba a dejar esa a la iglesia porque no servía para nada. No obedecí. Hoy entiendo, hermano, lo que significa el dar. Hoy entiendo, lo aprendí. No era que pastor es un teólogo bárbaro. No, hermano, lo aprendí a través de los hechos. A través de los hechos. Hoy no me resisto, porque después de eso viene la medida buena. Viene la medida buena. Esa es mi experiencia, no tiene que por qué ser la suya. No tiene por qué ser la suya. Esa es mi experiencia. Y hoy sé, hermanos, que cuando se trata de dar, levanto la mano inmediatamente, hermanos, porque ¿sabe qué? Luego viene la medida buena. Cuando hay que ayudar a algún hermano o a alguna hermana, o cuando hay que hacer algún gesto sobre alguien, lo hago, soy el primero a levantar la mano porque sé que después viene la medida buena. Usted si quiere llámeme interesado. Me puede quedar interesado que el pastor sabe que después Dios le va a dar más. El Señor es el que lo dice en su palabra. Es Él el que me da esta libertad. Amén. Entonces para mí ya no hay problema. Yo hoy lo puedo dar. Yo hoy lo entendí. Amén. Y ojalá que cada quien pueda tener su experiencia en esta medida. Gloria sea el nombre de Jesús. Para algunas cosas, algunas cosas son valiosas, para otros no son valiosas. Para algunas cosas para algunos son insignificantes, para otros son insignificantes, no sé. Pero la experiencia que usted vive en torno a la gracia y al poder sobrenatural de Dios, eso es invalorable. Usted allí entiende, hermanos, cuando el profeta Eliseo le dice a la viuda, no temas, no temas. Hoy lo puedo entender, el no temas. Amén. Antes no lo entendía. Antes necesitaba hacer mis planes. Necesitaba hacer mis cosas, ponerlas en papel, escribirlas, decir punto 1, punto 2, punto 3, vamos a hacer esto. 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6. Después hubo un tiempo, hermanos, que las matemáticas en el cielo, ¿sabe qué son? No funcionan en el cielo. Las matemáticas son para la tierra. Las matemáticas en el cielo son otras cosas, tienen otras dimensiones. Cuando Dios habla de medida buena. Cuando nosotros hablamos de suficiente. No, pero esto es suficiente. Pero Dios dice medida buena. Es mucho más grande, más voluminosa. Amén. Dios quiere que eso esté rebosando y eso es para nosotros. Pero hay que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Amén. No hay mejor, hermano, ejemplo que yo también fui agricultor en mis épocas de niño con mi padre. Mi padre tenía quinta, íbamos a plantar.
Hermano, no hay nada más gráfico que eso, que el tema de la quinta. Porque uno tiene que ir a la casa donde se compra semillas, comprar las semillas, comprar el abono, comprar los fertilizantes. Y luego, ¿sabe qué hace? Todas esas cosas que usted desembolsó una buena cantidad de dinero sobre eso, ¿sabe qué hace? Las tiene que tirar. La tira a la tierra. Usted prepara la tierra y tira la semilla, tira el abono, tira el fertilizante. Tiene que tirarlo. Porque si no lo tira, no habrá cosecha. No habrá cosecha. Pero ¿sabe lo que es esa cosa? Tener que gastar un montón de dinero. A mí he visto a mi padre de eso que gastaba un montón de dinero. Íbamos a la casa de agronomía y comprábamos eso, y después íbamos y lo tiramos a la tierra. Señor, que esto se transforme en una cosecha. Porque no podíamos hacer más nada. ¿Qué más se podía hacer? Más nada, regar, cortar algún pastito, pero no se podía hacer más nada. Amén. Señor, que esto se transforme en una cosecha. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso está, hermanos, la ley de la siembra y de la cosecha. Por eso dice la última parte del versículo 38 de Lucas 6, y con eso termino, dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La ley de la siembra y la cosecha. Amén. La ley de la siembra y la cosecha. Si usted nunca vio a un agricultor haciendo esto, que pasa que le dificulte entenderlo. Pero aquellos que lo vieron, hay que gastar cosas en semillas y después tirarlas a la tierra. Pero sin eso no hay cosecha. Amén. Sin eso no hay cosecha. Entonces, esta es la manera de Dios. Póngase de pie en esta hora.